Hoy vamos a hablar de los videojuegos y el vacío. Este es un vídeo un poquito más serio. Tampoco os penséis demasiado, porque mis vídeos no suelen ser muy serios, sinceramente. Y vamos a hablar un poquito de cómo los videojuegos me han estado apoyando y ayudando y transitando en mi vida con respecto al vacío. Este va a ser un vídeo sin guión y va a ser un vídeo más personal, donde voy a hablar de mi experiencia en mi vida y cómo los videojuegos han estado en ella. Lo primero que quiero decir es que yo he tenido épocas toda mi vida bastante estresantes psicológicamente. Soy una persona que suele sobrepensar mucho y yo siempre he recomendado, y además lo he hecho también gracias a ciertas lecturas de libros. Os recomiendo muchísimo, si queréis mejorar vuestra salud mental o queréis tener una vida un poquito mejor, leer libros, sobre todo de salud mental. Yo personalmente recomiendo libros como Las reglas para vivir, tanto la parte 1 como la 2. Recomiendo libros como El arte de que todo te importe un carajo, o libros como por ejemplo El poder del ahora, uno de los libros más increíbles que podéis leer en vuestra vida, ya que habla de cómo el ahora, el presente, es lo único importante y esto va a hacer que vuestra vida mejore un montón. Entonces, aunque uno sepa muchas veces lo que tiene que hacer o lo que debería de hacer, eso no implica que tu vida vaya a mejorar siempre, porque depende de una labor de voluntad y de una serie de constancia y una serie de cosas que no dependen siempre de ti. Por eso es tan importante entender que lo más importante es el ahora. Esto implica que si tú mañana tienes que pagar el alquiler y no sabes si vas a llegar a pagarlo porque tienes muchas deudas y no ganas lo suficiente, deberías preocupar cuando tengas que pagar el alquiler y no un mes antes. Que no digo que no sea importante, que no tengas que hacer las cosas necesarias para llevarlo a cabo. Sí creo que en este sentido es importante vivir el ahora y enfrentar los problemas que tengas ahora, no los problemas que invente tu mente, ni los problemas que vayas a tener dentro de un mes, porque ni siquiera sabes cómo van a ser. Después de este consejo, también os recomiendo que no os importe un carajo lo que os diga la gente de internet. Al fin y al cabo, si estáis contentos con vuestro contenido, con cómo sois y con las cosas que hacéis, y tenéis un poquito de autocrítica, realmente lo que digan los demás es completamente irrelevante. A millones de personas les han dicho que no iban a conseguir absolutamente nada y que no valían para nada, y de esas millones de personas, muchas de ellas han conseguido su propósito y muchas de ellas han podido demostrar a lo largo de los años que sí sirven para mucho más que las personas que los han criticado. Pero haciendo una introspección dentro de nuestra propia mente y dentro de mi propia vida, vamos a hablar del vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío es, como yo lo llamo de forma personal, es ese sentimiento en el que no sientes nada. Es decir, es un vacío en el que nada te hace feliz, nada te llena, nada te satisface. Y cualquier cosa que hagas se siente como algo que estás haciendo únicamente para que pase el tiempo y no para disfrutar. Yo tengo la creencia de que cuando jugamos un videojuego, vemos una serie, jugamos a un deporte, hablamos con nuestros amigos, nuestra pareja, salimos a dar una vuelta, etcétera, etcétera, lo hacemos para disfrutar, para distraernos y sobre todo para entretenernos. Ya sea de forma graciosa, muy interesante, o ya sea simplemente para pasar el tiempo, pero de una manera agradable o tranquila, lo cual también buscamos muchas veces, la tranquilidad y la paz. Pero la cuestión es que cuando hacemos cualquiera de estas actividades y no nos transmite absolutamente nada y nos deja ese vacío existencial que hace que lo hagamos por hacerlo o lo hagamos y no nos transmita absolutamente nada, nos estamos dando cuenta que estamos en un punto de vacío existencial. Mis recomendaciones siempre van a ser las mismas, y es probar cosas diferentes, hacer cosas que te dice tu mente aunque sean incómodas, y tratar de salir de una zona de confort que siempre has estado en ella. Pero a veces el vacío es más fuerte incluso que eso, y a veces está ahí, y por eso quiero hablar de el vacío y los videojuegos, ya que yo, para rellenar ese vacío, siempre hacía unas cosas. O bien escuchaba música, pero muchas veces no tenía ganas, o bien me ponía unos vídeos de YouTube, no siempre tenía ganas, o bien me ponía a jugar videojuegos, que esto lo hacía incluso sin ganas. De ahí que el videojuego y los vacíos hayan estado siempre presentes. Yo personalmente nunca os recomiendo jugar un videojuego cuando tengáis ese vacío o una depresión o algo por el estilo, ya que no vais a disfrutarlo y lo vais a recordar incluso con odio. Hay muchos videojuegos que vais a jugar con ese vacío y no los vais a recordar, y a lo mejor son videojuegos bastante buenos y no deberíais jugarlos con vacío, porque no sentís nada. Estáis en un punto, en un momento en vuestra vida en el que jugáis, por pasar el tiempo, y no os transmite absolutamente nada. Es como si no tuvieseis sentimientos. Por ende, jugar a un videojuego que tenga una historia interesante o que sea bueno
no es recomendable en ese punto. Sin embargo, yo, como tenía que rellenar parte de mi vida, hubo una época en la que jugué al Overwatch todo el día. Incluso me acuerdo de Nier Automata. Aunque Nier Automata he de decir que sí que me ayudó, y algún anime también me ayudó en el vacío. Es decir, tuve vacíos y gracias a ciertos animes o a algunos videojuegos he podido pasar unos buenos ratos pese a estar en ese momento. Pero la mayoría de las veces, sobre todo si el vacío es muy fuerte, no acabas disfrutando nada y no es recomendable jugar por jugar. Mi recomendación es, sinceramente, una reinvención, más allá de salir de vuestra zona de confort y obviamente jugar cosas que solo sean para pasar el tiempo, como los típicos juegos multijugador o típicos juegos en los que la historia no es importante. Los videojuegos han acompañado mi vida muchas veces en momentos de vacío, momentos de ansiedad, momentos de depresión, y ha sido el hobby al que más tiempo le he dedicado, y por eso tengo este canal de YouTube y le tengo tanto cariño, por el simple hecho de que casi todos los videojuegos importantes que he jugado y que me parecen importantes, he vuelto a decir importantes, relevantes para mi vida, los vais a tener en el canal, ya sea un vídeo, una review, un short o incluso un vídeo para miembros, ya que al fin y al cabo para toda la gente que quiera apoyar el canal va a tener contenido exclusivo, y me parece una idea genial para la gente que no quiere ver gameplays sin más y quiere ver contenido exclusivo. Pero eso es aparte. La cuestión es que el vacío ha sido parte de mi vida mucho tiempo y ahora siento que el rellenar el vacío es complicado muchas veces, pero me puse a pensar y digo, ¿dónde viene esta base del vacío? ¿Y realmente por qué tengo este vacío? Yo soy una persona que tiene muchos proyectos, más allá de su canal principal, el secundario, otro más allá del Patreon, más allá de otros proyectos que tengo y obviamente otras cosas que hago. Soy una persona que intenta abarcar todo y hacerlo bien, ya sea mi canal principal como mi otro canal o Twitch o cualquier otra cosa. Una de las cosas que he estado cambiando últimamente es centrarme 100% en una sola cosa hasta que esa cosa le vaya bien. Por ejemplo, mi canal de YouTube principal, que es este. Si yo me centro en mi canal de YouTube principal 100%, le dedico esfuerzo y le dedico tiempo, no solo voy a hacer más contenido, incluso mejor, sino también voy a intentar crecer y voy a tener más recursos y más tiempo para poder dedicarle a esto. Si yo me tengo que centrar en 4 cosas a la vez, lo que voy a hacer es que mi cerebro se sature. Esto pasa con mucha gente y yo os lo entiendo, porque al fin y al cabo soy una persona que quiere ser muchas cosas y realmente, y esto también es un consejo, prefiero que no las sepáis y no decíroslas, porque si le decís a la gente lo que queréis ser o lo que queréis hacer, lo único que vais a conseguir es que vuestros sueños y vuestras metas se vean opacadas y se vean criticadas por otras personas. Y yo creo que hasta que alguien no consiga hacer algo en concreto, no debería mostrárselo al mundo. Así que personalmente solo voy a hablar de mi canal principal y voy a hablar de por qué le priorizo por encima de otros proyectos. Tengo otros proyectos que sé que no me van a generar absolutamente nada o que nadie va a ver, pero para mí son importantes igualmente. Pero como os digo, os recomiendo, si sois personas como yo, que tenéis muchas cosas en la cabeza, simplemente centraros 100% en una. De vez en cuando podéis dedicarle tiempo a la otra, no os digo que no, tampoco os tenéis que cerrar, pero eso no quita que debáis dedicarle el máximo tiempo de calidad posible a vuestro contenido principal, a vuestra meta principal, para que vuestro cerebro no se sature y no acabe con una ansiedad o un vacío. Este vacío también se debe mucho debido a cosas como fracasos personales o el hecho de que la vida siempre es igual. Para mí YouTube ha tenido sus subidas y bajadas, pero nunca he llegado a un punto estrella o donde he crecido. He sentido muchas veces que he tenido shadowban y he sentido muchas veces que lo que hacía no era suficiente y tenía que hacer más, pero al mismo tiempo no quería hacer demasiado porque no era mi trabajo y al mismo tiempo tampoco quería dejarlo de lado porque era mi meta desde 2012. Por ende, la cuestión es que he tenido el vacío muchas veces en mi vida y obviamente no solo por estas cosas, sino también por temas personales, trabajo, etcétera. Pero los videojuegos me han acompañado en todo este tiempo porque siempre que sentía un vacío y no tenía nada que hacer, siempre tenía mi biblioteca de Steam, algún jueguito por ahí o algo del estilo, y siempre acababa jugando videojuegos cuando tenía un vacío. Pero aquí viene otra reflexión y es el hecho de jugar por jugar, hacer platinos por hacerlos, terminar juegos por terminarlos. Es algo que personalmente no recomiendo a nadie, ya que al fin y al cabo jugar por jugar no es jugar. Yo ahora mismo quiero jugar a cosas que me gusten, quiero jugar a cosas que me hagan disfrutar, quiero jugar a cosas que me parezcan divertidas. Si un juego no me gusta, lo voy a desinstalar. Si un juego me aburre, no lo tengo por qué jugar, no tengo por qué terminarme un videojuego, no tengo por qué hacer el platino y no tengo la obligación de hacer cosas con mi tiempo que no valgan la pena. Este es un consejo que os puede ahorrar muchísimo
muchísimo tiempo de vuestra vida de calidad, y es que no hagáis las cosas porque hay que hacerlas, o no hagáis las cosas porque sí. Haced las cosas porque os transmiten, os aportan algo. Jugad a este videojuego porque os gusta, haced este logro porque os parece interesante, o dedicad ese tiempo a algo porque realmente os parece útil. Así que esto es simplemente algo que quería decir. Personalmente podéis hacer muchas cosas cuando tengáis un vacío existencial, y no solo jugar a videojuegos para rellenarlo, pero creo que a veces jugar a un videojuego con vacío es como jugar a un mundo abierto lleno de cosas que hacer, pero lo único que quieres hacer es estar en ese mundo abierto. No te apetece hacer las secundarias, la historia principal ni siquiera te interesa y solo estás ahí vagando por el mundo. Y ya cuando te sientes un poco mejor, pues acabas disfrutando la historia o las misiones secundarias si no tienes nada que hacer. Pero el vacío se siente un poco así. Es como un mapa lleno de desierto. Oye, vamos nosotros arriba, ¿qué cojones? Donde no hay nada que te motive a seguir adelante. Y los videojuegos pueden hacer que eso sea más ameno, y por eso hago este vídeo. Porque creo que muchos de vosotros, al igual que yo, habéis pasado por ese momento, ya sea de vacío, depresión, ansiedad, etcétera. Habéis utilizado los videojuegos para poder mejorar un poquito vuestro estado de ánimo, o incluso os han motivado para salir adelante. Así que obviamente los videojuegos no curan esto, y en ningún momento se ha dicho eso, pero sí que ayudan a que el proceso sea mejor, y por eso, de nuevo, hago este vídeo. Sin más, nos vemos en el próximo. Adiós.